Ya, 8 de la mañana con 17 minutos, estamos cerrando este año 2024 con estos debates que siguen muy instalados, pero también queremos a esta hora, Mauricio, dar un vistazo a lo que sigue este 2024 en materia internacional, con muchos frentes muy agudos abiertos, lo que está pasando con las guerras, pero también con escenarios aquí en nuestro continente o en este lado del mundo que involucran bien directamente por las consecuencias que esos cambios pueden tener a nuestro país. Lo conversamos a esta hora con Heraldo Muñoz, exministro de Relaciones Exteriores, ex representante permanente también de Chile ante Naciones Unidas. Heraldo, buenos días, bienvenido. Hola Paula, muy buenos días. ¿Qué tal? Mauricio, buenos días. Gracias por estar, Heraldo, con nosotros. Heraldo, partamos por lo que yo decía, es este lado del mundo, porque ya ahora en pocos días más, en enero, asume el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, envuelto en un montón de polémicas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el canal de Panamá. ¿Cómo tenemos que mirar desde este lugar, desde nuestro país, ese conflicto, por ejemplo, y la antesala de lo que Trump promete, o más bien de lo que Trump va a hacer en la nueva presidencia de Estados Unidos? Bueno, una de las grandes noticias del año fue el triunfo de Donald Trump de manera abrumadora en la elección presidencial, y lo que se viene con este segundo periodo, y ya hay algunos anuncios o señales preocupantes. Por cierto, lo que tú acabas de mencionar respecto al canal de Panamá, donde él se ha quejado respecto a las tarifas que cobra el canal, supuestamente exorbitantes para Estados Unidos, y ha amenazado con retomar el canal de Panamá, violando el tratado entre Estados Unidos y Panamá, con lo cual, bueno, el presidente de Panamá y varios expresidentes han salido a declarar que la soberanía no es negociable. Y, por cierto, creo que hay que apoyar a Panamá en su soberanía, en su independencia, pero esta es una señal preocupante, que algunos pueden decir, bueno, esto lo está haciendo para que le abaraten las tarifas, pero eso no es posible. Y además está insinuando que los chinos tienen una presencia que no tienen en el canal, lo tienen en un par de puertos cercanos, pero no en el canal de Panamá, que está absolutamente bajo el control del gobierno de Panamá, de la autoridad. Y bueno, hay otras señales. Por cierto, ha dicho que México tendrá que recibir o tendrá que bajar la cantidad de migrantes que entran a Estados Unidos, frenar totalmente. O lo contrario, se le aplicará un 25% de aranceles, que es claramente violatorio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de Estados Unidos, Canadá y México. También lo ha hecho para Canadá. Entonces, estas son señales muy preocupantes. Yo creo que México tiene una situación inquietante a futuro, porque tiene que renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá el 2026. Entonces, yo creo que hay señales inquietantes en América Latina. Respecto a Chile, por ejemplo, no ha dicho nada, solamente se nombró al embajador designado, que tendrá que pasar por el Congreso, por el Senado de Estados Unidos, pero eso no será ningún problema, porque los republicanos y Trump controlan el Senado. Brandon Judd, que tiene una trayectoria exclusiva como miembro de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Entonces, hay quienes se preocupan y dicen, bueno, este señor va a venir con una actitud que puede significar que Chile sea excluido del programa de visa waiver, que es Chile siendo el único país que tiene este beneficio para que entren compatriotas, particularmente que van a turismo, a negocios o incluso a estudios, sin el trámite usual de visa. Claro. Entonces, esta es una preocupación particularmente en el contexto de algunas denuncias en Estados Unidos de que esto se presta para turismo delictual. Y este nuevo embajador es un duro en materia de migración. Va por ahí la lectura que se hace. Claro, exactamente. Entonces hay una preocupación en ese sentido, pero una observación. Brandon Trump Judd pasó 2 años en Chile como misionero
mormón en la región de Valparaíso. Y probablemente tiene algún cariño hacia Chile, y de hecho mi información es que él le pidió a Trump ser designado embajador en Chile. Entonces, de repente tiene una actitud, diría, más favorable a ver el programa de visa waiver como lo que es. Chile ha colaborado desde el punto de vista técnico. Sí. Lo que hay es un cuestionamiento político. Heraldo, volviendo a lo del canal, Chile ya manifestó a través del canciller un respaldo al gobierno de Panamá y a la soberanía sobre el canal. Otros gobiernos de América Latina han hecho lo mismo, y hay una suerte de postura ya latinoamericana contra Trump en esta materia. Pero uno no puede, aun cuando sea desde la ingenuidad, preguntarse, a ver, lo que Trump busca es que abaraten los costos para Estados Unidos nomás en el canal, o para que se abaraten todos los costos, porque Chile es el cuarto usuario mundial del canal, según entendemos, y nuestro principal problema cuando se trata de insertarnos en el mundo y comerciar con el mundo justamente es el costo de los fletes, porque estamos tan lejos de los principales mercados de consumo. Entonces, nosotros estaríamos fuera de una eventual presión de Estados Unidos que contenga o reduzca los costos del canal, o hasta podríamos beneficiarnos de eso, o es iluso pensarlo. No, yo creo que es algo iluso pensar que los costos se van a abaratar para Chile. O sea, lo que está haciendo Trump es lo que él dice, Make America First Again, nada más que pensar en Estados Unidos. Pero los costos del canal tienen algunos criterios que Chile sigue muy cercamente, porque Chile, como uno de los principales usuarios a nivel mundial, siempre ha estado presente en las discusiones sobre tarifas y sobre incluso la propia infraestructura del canal, la modernización. Y los problemas que ha tenido el canal últimamente son de una enorme sequía que ha significado problemas para el uso propiamente tal del canal. Entonces, no creo que beneficie a Chile. Lo que está haciendo Trump más bien es una combinación de lo que él siempre hace, una retórica muy altisonante, y al mismo tiempo con la idea de que algo puede sacar de estas amenazas, ni siquiera muy veladas, respecto a retomar el canal y a desconocer el tratado. Heraldo Muñoz, otro de los hechos que es próximo es que para el 10 de enero está prevista la toma de posesión presidencial en Venezuela. Cuando Nicolás Maduro se da por vencedor de las elecciones en ese país, se genera todo una controversia, una polémica, una ola de reacciones, sobre todo a nivel continental, que por lo pronto a Chile lo tienen sin embajador allá, y el embajador venezolano tampoco está acá en Santiago, con todo lo que eso ha significado. Pero en ese minuto se habló de los apoyos de los países, de las negociaciones. Edmundo González está refugiado en otro país, está en Europa. Europa ha asegurado el apoyo a Edmundo González, pero sin el reconocimiento formal que busca ante Maduro. ¿Qué debiera pasar ahora con los países latinoamericanos? Porque en buen chileno parece que se desinfló como esa ofensiva de cuestionar a Maduro, cuestionar la forma que se hace del poder una vez más, y de intentar ayudar a Venezuela y a la oposición de ese país. Bueno, uno de los hechos lamentables de este año que termina fue la elección en julio, el 28 de julio en Venezuela, que se esperaba que pudiera significar una salida pacífica y electoral a la profunda crisis que vive ese país. Y de hecho la oposición aceptó condiciones bastante adversas para competir. Incluso Venezuela, el gobierno de Maduro no cumplió con las garantías establecidas en el Acuerdo de Barbados. Y sin embargo, la oposición compitió. María Corina Machado no pudo competir, lo hizo Edmundo González, y Edmundo González, a todas luces, ganó de manera abrumadora esa elección, y terminamos con un Maduro desconociendo, falseando resultados, no presentando las actas, y como consecuencia lo que tuvimos fue una reacción de la comunidad internacional, en su mayoría, por lo menos la comunidad democrática internacional, adversas a este nuevo fraude de Maduro.
y una negociación que intentó tanto, recordemos, el presidente Lula de Brasil con el presidente Petro de Colombia, y en su momento también incluso AMLO se sumó, y ha fracasado esa negociación. Entonces, a lo que estamos enfrentados ahora es el 10 de enero, se inaugura supuestamente el nuevo periodo ahora de Maduro, y ha anunciado Edmundo González, que como tú dices ha estado refugiado en España, el regreso a Venezuela. Sí. Eso va a crear una situación de extrema tensión, porque seguramente lo van a meter preso. Pero yo pregunto por la actitud de los países latinoamericanos. Usted dice aquí hubo un intento. ¿Qué tan intento fue ese de Lula y otros países, más allá de lo que terminamos viendo? Porque después con eso no pasó absolutamente nada y eso usted lo califica como fracaso. Ahora que asume Maduro otra vez, ¿debiera reactivarse, por ejemplo, el debate en los países sobre si reconocerlo como el mandatario venezolano o no? Bueno, probablemente la mayoría de los países no va a reconocer a Maduro en América Latina, porque en la práctica eso es lo que ha sucedido después de la reacción que han tenido varios países, incluyendo el nuestro, y ahí Maduro ha retirado. Pero tampoco han reconocido a González, de hecho han puesto el ejemplo de Juan Guaidó. Bueno, pero ese es otro tema, si reconocer a González o no es un tema debatible, porque hay que recordar que cuando muchos países, alrededor de 50 en el mundo, reconocieron a Guaidó en su momento, significó al final de cuentas un beneficio para Maduro, porque si no se controla el Estado y se está, de hecho, en el exterior, bueno, en definitiva eso va desgastando y los países tienen que negociar, aunque sea indirectamente, con el gobierno de turno. Si tienen algún tipo de relación, la interlocución va a ser con el que tiene el control, y ese es Maduro. Entonces al final terminó siendo ese reconocimiento formal a Juan Guaidó terminó siendo contraproducente, y eso es algo que varios países, incluyendo el nuestro, analizan con mucho cuidado, y por eso que no hay una decisión de reconocer a Edmundo González. Algunos lo han hecho, pero hay varios que están a la espera. Y yo creo que ojalá se reactive la comunidad internacional para buscar una salida, porque estamos a días del 10 de enero y puede producirse entonces una alta tensión, que no sabemos cuál será el destino de esta situación, con Edmundo González volviendo a Venezuela y eventualmente con una movilización ciudadana opositora contra el régimen de Maduro. Claro, uno pudiera temer ahí escenarios incluso de alto peligro, y además consecuencias de mayor plazo, Heraldo, que algunos ya atisban, como por ejemplo la de una nueva ola migratoria de venezolanos hacia países vecinos y también hacia Chile. ¿Cómo ves esa perspectiva? Y pongo al tiro como en el escenario también una mirada más amplia, considerando lo que está pasando, por ejemplo, en Siria, donde después de la caída del régimen de Bashar al-Assad se produjo, al menos en las primeras horas y primeros días, una ola de retornos de sirios que habían emigrado y se habían refugiado en países vecinos. No sé si ese es un fenómeno que llega para quedarse en Siria, pero ¿cómo ves lo que puede pasar con esta ola migratoria si Maduro se queda en el poder versus lo que pudiera ocurrir si llegara milagrosamente a producirse un cambio en Venezuela y si pudiera producirse también un retorno de venezolanos a su patria y un alivio en los países que los han recibido, a veces con cierto trauma? Bueno, yo soy escéptico respecto al futuro de Venezuela, lamentablemente. Yo creo que Maduro no va a ceder y se va a tratar de afincar en el poder a toda costa. Ahora, hay quienes dicen, bueno, pero llega Trump. Trump va a ser inaugurado el día 20 de enero. Y que él puede tener una actitud mucho más dura contra Maduro. Pero hay que entender que Donald Trump es una persona transaccional. Y él va a estar interesado más bien en deportar a miles y miles de venezolanos en Estados Unidos, y de repente entonces va a negociar, qué sé yo, mandar 100 vuelos llenos de deportados venezolanos desde Estados Unidos de vuelta a Venezuela, y bueno, a cambio de que se los acepten, no endurece las sanciones,
incluso puede estar interesado hasta que llegue petróleo venezolano al mercado norteamericano, porque bueno, eso también le interesa a Trump. Entonces no hay que pensar que Trump va a venir con una solución, pese a que sea Marco Rubio el secretario de Estado, que evidentemente va a mirar Venezuela con mucho cuidado. Pero respecto a Siria, bueno, la situación de Siria es algo diferente. En este caso, yo creo que después del triunfo de este grupo, el Hayat Tahrir al-Sham, que ha sido absolutamente inesperado con la salida de la dictadura de Bashir al-Assad, eso ha significado, bueno, el posible retorno de algunos exiliados, particularmente de Turquía, porque Turquía ha sido uno de los ganadores en esta situación, sí, porque tienen influencia en un sector de los rebeldes, y probablemente entonces vuelvan algunos de Turquía, pero yo dudo que vuelvan muchos desde Europa, de los que llegaron a Europa. Así que está por verse cómo traten este gobierno rebelde a las minorías, a los sectores incluso que estaban cerca de al-Bashar. Eso está por verse. Incluso hoy día se habla de que algunos se están refugiando y que hay algunas persecuciones. Entonces, el retorno es aún incierto de los exiliados sirios. Ya, un pequeño panorama, un pequeño pincelazo a lo que ha sido este 2024 en materia internacional. Está el conflicto en Medio Oriente, por cierto, está la guerra de Ucrania con Rusia. Annus horribilis, como decía la reina. La reina. No, la primera, no, la reina fue, claro. Justamente. Claro, con la guerra de Ucrania que fue tan así un annus horribilis. Este 2024. Así lo califica usted. Horribilis. Bueno, un annus horrible porque, claro, la guerra en Ucrania se ha expandido. Se ha tornado más peligrosa, hay tropas norcoreanas, Estados Unidos autorizó el disparar misiles a territorio ruso, la retaliación rusa fue con misiles balísticos hipersónicos que pueden llevar ojivas nucleares. Putin advirtió que puede cambiar y que está cambiando la doctrina nuclear para usar armas nucleares incluso contra países no nucleares, respaldados por una potencia nuclear, contra países que permitan que sus armas sean utilizadas contra el territorio ruso. Todo eso es peligroso. Incluso, sí, claro, miren lo que está pasando en Suecia y Finlandia. Empiezan a distribuir manuales para enfrentar un eventual ataque nuclear, claro. Sí. Lo mismo Alemania. Así que el año ha sido más bien negativo. Vaya, y así por lo que nos dice al final, es como que el que viene puede ser un año catastrófico. Sí, Heraldo Muñoz. Esperemos que no. Exministro de Relaciones Exteriores, ex representante también permanente de Chile ante la ONU. Gracias por esta conversación con ADN hoy. Igualmente a ustedes. Gracias, Heraldo. Felicidades.